trabajan en la iglesia. Así que el próximo domingo hablaremos acerca del voluntariado. Pero esta mañana quiero hablarles a ustedes de dos historias muy conocidas para ustedes con el tema de un nuevo comienzo con un nuevo corazón. Un nuevo comienzo con un nuevo corazón. Y gracias a la resurrección de Jesucristo podemos comenzar de nuevo. Es un parteaguas en la historia de la humanidad porque nos da la oportunidad de comenzar. Dios nos está diciendo, yo puedo empezar otro día. Tú puedes empezar otra vez. Tú puedes comenzar con un nuevo corazón. Y eso es lo que quiero hablarles esta mañana, y para ello quiero que veamos dos historias. Una se encuentra en Hechos capítulo 8 del 26 al 40, que ya leímos ese pasaje. Hechos 8 del 26 al 40. Este pasaje se refiere a la conversión de un etíope. Un etíope que fue a la ciudad de Jerusalén, al templo judío, para adorar. Lo cual nos dice que él no era judío, sino era un prosélito al judaísmo, es decir, se había convertido al judaísmo, había dejado su religión natal y ahora era judío. Él había cumplido con ciertos ritos para ser aceptado como un prosélito o creyente al judaísmo. Entonces él fue a Jerusalén, al templo, a adorar. Probablemente una o dos veces al año hacía eso. Era un hombre fiel, devoto. Y en esta ocasión que él va, pues ustedes, si han leído un poquito de la historia, notarán que el templo judío estaba dividido entre hombres y mujeres. Solamente los hombres podían entrar al lugar más amplio, estar más cerca del altar, y las mujeres tenían una división donde podían ver lo que estaba pasando, pero estaba dividido. Y como este hombre era eunuco, entonces tampoco podía entrar al lugar de los hombres, se quedaba en el lugar de las mujeres, porque ningún hombre que estuviera lisiado de sus miembros, de sus genitales, podía entrar al lugar donde se reunían los hombres. Imagínense, todo eso pasaba a este hombre, pero era tan fiel, pero era un hombre tan devoto, tenía tanta fe, que a pesar de todo eso, él iba al templo por lo menos 2 veces al año desde su tierra para ir a adorar a Dios. La otra cosa que nos dice esta historia es que él era el de, no sé qué sería acá, el hombre de Hacienda, de IRS, o qué cosa es aquí en Estados Unidos, del IRS, era la cabeza del IRS. Y él administraba todos los fondos del reino de una reina, dice, de la reina de Candace. Él administraba las finanzas, era un hombre muy importante que venía a adorar. Era un hombre importante. Y luego también se nos dice que este hombre había ido a adorar y regresaba ya a su tierra en un carruaje. Pero un hombre importante regresa en un carruaje. Lo curioso es que Dios está trabajando con otro hombre, y si usted puede ver ahí el capítulo 8 de Hechos, Dios está trabajando con otro hombre para que vaya y hable con este hombre, con el eunuco, y le dice,
capítulo 8, versículo 26. Dice que le habló a Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe es uno de los 7 diáconos que fueron electos en el capítulo 6 de Hechos. Felipe fue llamado por Dios para servir a las mesas, para limpiar las mesas, para acomodar las mesas, para ir a comprar la despensa al mercado, para poner el maíz, para hacer la comida y los frijoles y el chicharrón y lo que sea, ¿verdad? Para dar de comer a las viudas y a los huérfanos que habían en Jerusalén por causa del evangelio. Habían muchas viudas y muchos huérfanos porque los mataban por su fe. Entonces ellos dijeron, vamos a hacer ese trabajo. Los discípulos ya no podían con tantas cosas y dijeron, nosotros lo vamos a hacer. Estos 7 días. Dentro de ellos está este hombre que leemos aquí en el versículo 26, que dejó las mesas, dejó ese trabajo para empezar a predicar el evangelio, y Dios le estaba dando tanto éxito que habían muchas personas que conocían a Cristo gracias a la predicación de este hombre, de Felipe. Y Dios prepara a Felipe y le dice, ve al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, porque allí vas a hablar con un hombre. Y dice, fue llevado por el Espíritu. Y se juntó al carro donde iba este eunuco, se juntó al carro y le dice al hombre que va en el carro, le dice, ¿entiendes lo que lees? Felipe le dice, ¿entiendes lo que lees? Como que él va caminando, tratando de llevar el paso del carruaje, ¿no? Pero le dice, oyes, ¿entiendes lo que estás leyendo? Como que iba leyendo la palabra de Dios. Como que iba leyendo el Antiguo Testamento. Porque ya para los tiempos de Jesús, ya existía el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se completa 100 años antes de Jesús. Quiere decir que ya existía una lista de libros del Antiguo Testamento, como la encontramos hoy. Entonces, le dice, ¿entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me lo explique? Le dice. Y entonces subió al carro para explicarle. Y dice que empezó a explicarle partiendo de esta escritura, que es Isaías capítulo 53, ¿verdad? Como oveja a la muerte fue llevado, capítulo 53 de Isaías. Como oveja a la muerte fue llevado, enmudeció y no abrió su boca. Y entonces cuando termina de leer esa historia, el eunuco le dice a Felipe, oyes, ¿de quién dice esto? Y entonces dice que Felipe, partiendo de esa escritura, empezó a hablarle de Cristo Jesús. Y aquel hombre quedó maravillado y dijo, esa es la persona de quien habla este pasaje. Y quizá Felipe le dijo, fue crucificado, lo enterraron, pero al tercer día se levantó de la tumba y vive. Y no es una cosa que se hizo en secreto, porque dice que apareció a más de 500 hermanos. O sea, no fue secreto que nada más unos supieron o las mujeres supieron de que había resucitado. No, dice, apareció a más de 500 hermanos. El día que fue ascendido a los cielos habían muchos allí. Unos iban dudando, pero otros iban para adorarle, dice. Y estaba rodeado de muchos. Y los discípulos estaban allí. Cuando Jesús ascendía, los discípulos dice que se quedaron pasmados, ¿verdad? Extasiados. Pero de pronto se pararon atrás de ellos unos hombres con vestiduras blancas y les dijeron, varones, ¿qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que habéis visto ir, ese mismo volverá por su iglesia. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria al Señor. Así que aquel hombre, eunuco, fíjense ustedes, yo no sé si usted
sabe la parte de la palabra, qué significa eunuco. Los eunucos habían de dos clases. Uno, los eunucos que se hacían voluntariamente eunucos porque cuidaban las mujeres de algunos hombres, de un harem. Por ejemplo, los harenes, un hombre tenía 5 o 10 mujeres en ese medio ambiente. Pues los hombres que cuidaban a las mujeres eran castrados. Eran castrados. Sí sabe la palabra castrado, ¿verdad? Eran castrados. Es decir, sus genitales eran muertos. ¿Para qué? Para que no pudieran usar a las mujeres que estaban cuidando, que tenían que bañarlas, que tenían que ponerle la ropa, que tenían que hacerle todo eso. Este hombre, entonces, del que habla la Escritura, era eunuco por voluntad propia, para que pudiera trabajar con la reina de Candace y estuviera al lado de la reina de Candace, muy cerca, pero que estaba castrado. Es decir, no había problemas, no había problemas, porque la reina debía de cuidarse de todo eso, entonces estaba castrado. Puede ser que él se castró voluntariamente, no a la fuerza. Muchos eran hechos eunucos a la fuerza y otros eran hechos eunucos voluntariamente. Vamos a decir que este hombre había sido hecho eunuco voluntariamente. Sin embargo, cuando le da el mensaje de Cristo, él abraza la fe en Cristo y él en ese momento dice, bueno, yo acepto a Cristo como mi Salvador personal, yo siento su presencia y en este momento quiero ser bautizado también. Él dice, ¿qué impide que sea yo bautizado? Felipe le pudo haber dicho, pues mira, hay un problema. Tú no te puedo bautizar porque tú eres eunuco. Pero no le dijo que había un problema porque era eunuco. No. En Cristo todos pueden ser salvos. Amén. En Cristo todos pueden ser bautizados. En esta condición probablemente él ya no podía volver a ser un hombre normal, natural. Ya no. Pero era un hombre que voluntariamente estaba dispuesto a respetar a las mujeres. Es decir, era un hombre moralmente cabal, dispuesto y arrepentirse de todos sus pecados. En ese momento, Felipe le dice, no hay ningún impedimento. Y descendieron, dice, y había cierta agua. No nos dice que había mucha agua, cierta agua. Probablemente le llegaba a los tobillos, porque en el desierto hay oasis, pero los oasis no son pozas de agua muy profundas. Era un oasis, probablemente le llegaba hasta los tobillos el agua, y dice que descendieron del carruaje al agua, y fue bautizado aquel hombre, y este eunuco dice, siguió su camino, llevó el mensaje de salvación a África, y entendemos por qué muchos cuando es llevado allá el evangelio, habían algunos que ya creían en Cristo, gracias a este hombre que fue y dio el mensaje de Cristo Jesús. Vea usted esto. Quiero que note esto. Sabía las Escrituras, tenía un problema que era eunuco, era un hombre que estaba constantemente inmerso en dinero, ¿verdad? Que podía haber agarrado dinero para su propia bolsa. Esas cosas hay que notarlas, porque veamos la otra historia. La otra historia se encuentra en Hechos 9, perdón, Hechos 9 del 1 al 19, y es la conversión de Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre joven que tenía un celo por la religión judía
y todo aquel que no fuera de la religión judía, lo mataba. Y cuando supo él que habían muchos cristianos en Damasco, él dijo, yo voy, yo los agarro estos los del camino, los agarro, los arrastro, los crucifico, los meto a la cárcel, o a ver qué hago con ellos. Y dice que se llevó un comando para ir a aprender a todos los cristianos, los del camino allá en Damasco. Pero en el camino dice que pasó algo. De repente dice que le rodeó una luz. Y Saulo siente como que ha perdido la vista y no ve nada ni a nadie, dice. Solamente una voz que le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar patadas contra un clavo. Ya esa es mi versión. Dura cosa te es dar patadas contra un clavo. Dígame, ¿usted patea un clavo? No, ¿verdad? Pues eso es lo que estaba haciendo Saulo. Eso es lo que dice la Escritura. Dura cosa te es. Y entonces él está todo desconcertado, porque él no esperaba una cosa de estas. Y le dice, ¿quién eres, Señor? ¿Quién eres? Y Jesús le contesta, yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Este hombre Saulo no era el amigo de los cristianos. No, era el enemigo de los cristianos, porque iba a Damasco a traer presos encadenados, a meterlos a las cárceles, a arrastrarlos de los cabellos, a golpearlos hasta dejarlos muertos. A eso iba a Damasco, a hacer eso. Pero Dios lo detiene. Y entonces Saulo le dice una pregunta muy importante a Jesús. Le dice, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Esa es la pregunta más importante en esta experiencia. ¿Qué quieres que haga? Y en ese momento Jesús le dice que se vaya a una casa de un tal Simón, así dice, a una calle a la derecha, que se vaya y que él va a enviar a alguien para que ore por él. ¿Cómo se llama el hombre que fue enviado? Ananías. Ananías es enviado. Yo creo que cuando Dios le dice a Ananías, ve a orar por Saulo, yo creo que fue algo terrible. Y allí en el texto dice que él empezó a decirle a Jesús, Señor, ese hombre es malo, ese hombre ha matado a muchos cristianos, ¿qué quieres, que me mate a mí también? Pero dice que obedeció y fue, y cuando llegó le dice, hermano Saulo, vengo a orar por ti. Le puso las manos, oró por él, y dice que como que le cayeron como escamas de los ojos y empezó a ver, y se gozó porque empezó a ver otra vez, y dice que oró por él, y en ese momento también oró para que el Espíritu Santo viniera sobre él, y fue lleno del Espíritu Santo, dice el pasaje. Gloria a su nombre. Bueno, esas historias tienen más de 2000 años. Hay otra historia que es más nueva, que es la de Juan Wesley del siglo XVIII. Fíjese usted también que la historia de Saulo, de la conversión de Saulo, tiene que ver con que también conocía a Dios, también según él amaba a Dios, ¿verdad? Creía en Dios. Notemos esos elementos, ¿verdad? Creía en Dios, conocía a Dios. Juan Wesley es el padre del metodismo, de la iglesia metodista en el siglo XVIII. Y de alguna manera nosotros como Iglesia del Nazareno también provenimos de esa fuente de Juan Wesley, de las enseñanzas, de la interpretación teológica de Juan Wesley. Pero la historia de su vida me parece importante para hablar de un nuevo día con un nuevo corazón. Porque
Juan Wesley fue criado por una mujer llamada Susana Wesley, que le dedicaba tiempo a su hijo para orar con él y para leerle la palabra de Dios. Es más, le enseñó a leer con la Biblia. Él aprendió a leer con la Biblia y todos sus hermanos, como 15, 16 hermanos que tenía, así Susana Wesley los disciplinó. Había horas de comer, horas de oración, y no había gritos, dice. Imagínense con 15 muchachitos, con 3 no podemos ahora, ¿verdad? Con 2 no podemos. Pero dice que estaban prohibidos los gritos y los niños no gritaban ni lloraban. Qué bonito, ¿verdad? Así sí, como dice una mujer, yo voy a tener 20, pero así. Entonces, dice que esta Susana Wesley le enseñó la palabra de Dios. Luego él se fue a la universidad, a Londres, y entró a la universidad gracias a que su padre gozaba de una beca que le había dado la reina de Inglaterra. Fue a estudiar a la universidad a Londres y se metió al área de teología en la universidad y terminó y graduó. En la universidad él se dio cuenta de que los jóvenes que iban a la universidad eran depravados y los maestros también llegaban borrachos a dar su clase a la universidad, los alumnos llegaban borrachos a clase, en fin, eran terribles, era pura parranda en la universidad. Y él se quedó admirado de eso porque él no había sido criado así. Entonces allí es donde él formó un grupo que se conoció como el Grupo de los Santos, el Club de los Santos. Juntó a unos cuantos que tenían la misma fe de él y oraban y ayunaban 2 veces por semana. Imagínense usted, ya nos ganó, ¿verdad? Porque dice que ayunaba 2 veces por semana, comulgaba, o sea, tomaba la Santa Cena 1 vez por semana y después 2 veces por semana, y el fin de semana él terminaba su ayuno del viernes con una tacita de té. Y pues, era un hombre que llevaba una vida disciplinada, leía mucho la Biblia, leía los libros de los padres de la iglesia, los padres apostólicos, toda la tradición esa, leía acerca de los padres de la iglesia de Oriente, grandes escritores. Él estaba muy metido. Leía la Biblia en hebreo, en griego, en arameo y en todos los lenguajes habidos y por haber. Yo creo que hasta español hablaba. Estudió medicina y estudió muchas cosas. Así gradúa él de la universidad y es también ordenado en la iglesia anglicana como pastor, y luego es enviado como misionero a América, o sea, acá, para dar el mensaje de salvación. Y resulta que allí él se da cuenta que no es cristiano. Que no es cristiano. Porque a lo largo del viaje, de la travesía entre Inglaterra y aquí Estados Unidos, América, venía otro grupo de misioneros alemanes en el mismo barco que también venían aquí a América como misioneros. Y el barco, el Simmons, así se llamaba el barco donde él venía, el Simmons, sufría constantemente de tormentas del mar. Y las tormentas marean a toda la gente y él buscaba esconderse donde pudiera, tenía miedo a morirse. Cada vez que sucedía una de esas cosas, él sentía que era el último momento y que la barca se iba a despedazar. Pero también observaba que los hermanos que venían de Alemania eran unos cristianos que hacían cosas que él no podía hacer. Por ejemplo, dice que a la hora que venían esas tormentas y la gente se mareaba y empezaba a gritar y a llorar y se vomitaba y quién sabe qué más, dice que estos hermanos iban y ayudaban a las personas, las agarraban, las limpiaban donde se habían ensuciado,
les ayudaban a llevarlos a un lugar más tranquilo, más seguro, y estaban ocupados en hacerle bien a la gente. Y Juan Wesley dice, yo soy cristiano, pero yo no hago eso, a mí no me pongan a hacer eso, yo no lo voy a hacer. Eso le impactó. Pero hubo otra cosa que le impactó, y es que dice que una vez se soltó una tormenta que duró muchas horas, y él estaba arriba en la parte, no sé cómo se llama esa parte de arriba del barco, y allí estaban los hermanos alemanes, y dice que iban a empezar un culto allí, en proa, la proa, creo es proa, ¿verdad? En la proa, iban a empezar un culto, y a esa hora se soltó una tormenta terrible, y ellos cantaban y oraban, las señoras, los niños, todos alababan, estaban en adoración, así como adoramos nosotros, bien bonito, que se siente la presencia de Dios. Así estaban adorando ellos. Pero Wesley dice, no, yo me fui, me busqué un lugarcito lo más seguro posible. ¿Qué voy a estar orando y qué voy a estar adorando a Dios a esas horas? Yo mejor me fui a esconder a ver dónde. Eso le impactó a él. Le impactó mucho. Cuando descendieron del barco, Juan Wesley fue y le dijo al líder de los hermanos alemanes, le dice, oiga, yo estoy impresionado. ¿Por qué es que ustedes a la hora de la tormenta, en lugar de que ustedes se vayan a esconder, ayudan a la gente, limpian a la gente, atienden a los que se desmayan? ¿Por qué hacen eso? Y el líder de los moravos le dice, porque nosotros amamos a nuestro prójimo, porque cada uno de ellos tiene el rostro de Cristo. Quedó impresionado, quedó impresionado. Le dice, pero hay otra cosa, y es que cuando aquella tormenta vino tan grande, ustedes cantaban a Dios. ¿Por qué lo hacían? ¿Qué no tenían miedo ustedes? ¿Sus niños no tenían miedo? ¿Sus mujeres no tenían miedo? Y él le dijo, no tenemos miedo, porque estamos seguros de nuestra salvación. No tenemos miedo. Y Wesley dice, pero yo sí tenía miedo. Y yo le tenía miedo a la muerte. No puedo ver a la muerte a los ojos, porque me muero. Él tenía miedo, yo me escondía hasta donde fuera posible, pero que yo me sintiera seguro hasta que pasaba la tormenta. Entonces aquel líder espiritual, religioso, le pregunta a Wesley dos preguntas muy importantes. La primera pregunta que le hace ¿estás seguro que Cristo te salva ahora? Y dice que Wesley no lo pudo ver a los ojos. Juan Wesley le contestó, pues yo creo que Dios vino para salvar al mundo. No pudo contestarle a los ojos, porque él no estaba seguro de que era salvo en ese momento. Esa es una pregunta muy importante. Y la segunda pregunta que el moravo le hace a Wesley es, ¿te conoces a ti mismo? Y también no pudo responder. No pudo responder porque no se conocía a sí mismo. Esas dos preguntas son importantes para nuestra salvación. Cuando Felipe le da el mensaje al etíope, es importante que el etíope sepa cuál es su condición espiritual. Nosotros no nos conocemos porque siempre nosotros pensamos que estamos bien. Hacen mal los otros. Esos son más pecadores que yo. Yo no cometo esos pecados, ellos cometen, yo no. Yo soy buena gente. Es señal de que no me conozco, que me echo mentiras a mí mismo, ¿verdad? Y estas tres historias nos hablan de personas que conocen la Biblia,
Y por eso yo creo que es para cada uno de nosotros que estamos aquí esta mañana, porque conocemos la Biblia, conocemos de Dios, pero no conocemos al Cristo que te salva hoy y que es necesario conocerlo personalmente. Esa es la diferencia. Tú necesitas conocerlo a Él personalmente. Probablemente a Saulo le habían dicho de Cristo, pero él dice, eso no existe. Eso es pura mentira, eso es pura fantasía, eso no es así, eso no, yo no creo esas cosas. Pero cuando él conoce a Cristo personalmente, ya nadie le puede decir lo contrario, ¿verdad? Ya nadie, él no puede decir, no es cierto. ¿Por qué? Porque yo me he encontrado con Él. La historia de Juan Wesley es importante también, porque a pesar de que es un hombre religioso, él le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué le tienes miedo a la muerte? ¿Por qué? No te conoces a ti mismo. Te echas flores a ti mismo. Tú piensas que tú eres bueno. Tú piensas que no eres pecador. Que hay otros que hacen cosas peores, pero tú no haces esas cosas peores. ¿Qué necesitas? Necesitas tener un encuentro personal con Cristo. Eso va a ser la diferencia. Nadie va a poder convencerte de que no es así. Nadie te va a convencer de que ya no sigas. Nadie te va a convencer de decirte, ya no vayas a la iglesia. No ves que no cantan bonito los de la banda, esa banda no canta bien. Nadie te va a convencer. Es que esas sillas no te gustan, ya no vayas a la iglesia. No, tú vas a venir a la iglesia porque tú tienes una relación personal con Cristo. Ya no te va a traer a la fuerza tu papá, tu mamá, a remolque, ¿verdad? Los papás a veces traen los hijos a remolque para que vengan a la iglesia. ¿Cómo cuesta, verdad? Hay hijos que traen a remolque a sus papás. No crean que no lo sé. Hay hijos que dicen, ya mamá, levántate, vámonos a la iglesia. Hay otro ratito, hijo, ya papá, ya vámonos. Y tú le dices, otro ratito, no vamos a ir, espérate, mejor vamos a hacer una carne asada. ¿Por qué? Porque tú no has tenido un encuentro personal con Cristo. Conócelo a Él personalmente, qué puede hacer en tu vida. Y entonces te convencerás tú mismo, no de lo que te decimos, sino de lo que tú experimentes en esa relación personal con Cristo. Amén. Esta mañana entonces, estas historias nos invitan a reflexionar a cada uno de nosotros. Tú todavía no has tenido un encuentro personal con Cristo. Por la fe hoy, tú puedes tener ese encuentro personal con Cristo. Por la fe, hoy tú puedes tener ese encuentro personal. Y yo quiero llamar a aquellas personas, jóvenes, adultos, ancianos, quien de la edad que tenga, que quiera decirle a Cristo, yo te quiero conocer personalmente. Que dé un paso adelante, salga de su silla y venga y busque al Cristo resurrecto, al que se levantó de la tumba. Él vive y está con nosotros y quiere encontrarse contigo. ¿Quieres venir esta mañana? Levántate de tu silla, vente, da esos pasos. ¿Qué es que me va a ver? ¿Qué va a pensar mi tío? ¿Qué va a pensar mi mamá? ¿Qué va a pensar mi esposo? Olvídate de eso. Tú busca enfrentarte a Cristo personalmente. Cuando te enfrentas a Él, entonces ves realmente quién eres. Las mentiras que tienes, los pecados que hay en ti, la maldad que hay en ti, entonces la vas a ver. Pero Él te va a limpiar de todo eso. Te va a limpiar para que tú tengas una comunión íntima con Él. Y ya no lo sueltes. Entrega tu vida a Cristo. Camina con Él. Encuéntrate con Él ahora mismo. Amén. ¿Cuántos se van a levantar esta mañana
¿Cuántos quieren venir? Yo estoy esperándole aquí, le voy a dar unos minutos.